8 de la tarde, comenzamos sin titulares internacionales en Visión Global en Radio Intereconomía. Se encuentra en directo hablando el presidente de la Casa Blanca, Donald Trump, haciendo un anuncio con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Doug Burgum, y entre las noticias ha anunciado que Estados Unidos venderá el petróleo de Venezuela a China y que el gigante asiático pagará el precio mundial por ese petróleo. Mientras siguen con la rueda de prensa, así que vamos a mirar más noticias, en este caso relacionadas con Oriente Medio y con Irán. El presidente de la Casa Blanca, Donald Trump, y su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado antes de subirse al avión de vuelta a Israel. Recordemos que ayer estaba en la Casa Blanca durante esa reunión con Trump. Pues ha dicho Netanyahu que Trump podría llegar a un acuerdo pronto con Irán, citando el debilitamiento de la posición de Teherán. אני סיימתי עכשיו ביקור קצר אבל חשוב בוושינגטון בשיחה עם ידידנו הגדול הנשיא טראמפ. Unas informaciones que ayer ya también transmitía el presidente Trump, citando que que prefería llegar al diálogo con Irán antes de que pudieran enfrentarse. Francisco Culebras. Tras su visita a Washington, el primer ministro de Israel ha declarado que ha mantenido varios temas con su aliado Trump, entre ellos el de Irán. Ha alegado que los iraníes empiezan a ser conscientes de con quién están lidiando y añade que reconocen haberse equivocado la última vez al no haber llegado a un acuerdo, lo que puede propiciar que lleguen a un buen puerto. Por otro lado, ha expresado su escepticismo general sobre los acuerdos con Irán, pero ha enfatizado que cualquier acuerdo debe abordar los misiles balísticos y los intermediarios regionales, no solo las cuestiones nucleares. Y también tenemos que mirar a Turquía, porque desde allí apuntan que Estados Unidos e Irán están dispuestos a negociar sobre el acuerdo nuclear. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ha calificado como positivas las intenciones de Washington de permitir, dentro de unos límites, el enriquecimiento de uranio iraní. Por su parte, Teherán también ha flexibilizado su postura tras reconocer la necesidad de llegar a un acuerdo con el país norteamericano. En cambio, el diplomático turco ha advertido de que ampliar las negociaciones al programa de misiles balísticos iraní en estos momentos solo puede provocar otra guerra. Tenemos que mirar también a Irán porque ve factible alcanzar ese acuerdo con Estados Unidos. Su ministro de Asuntos Exteriores ha declarado que si bien alcanzar un acuerdo con Washington es viable, esto solo podrá suceder si dicho acuerdo es justo y equilibrado, defendiendo que Irán debe defender su soberanía cueste lo que cueste. A pesar de todo, ha reconocido esperar que este año esté marcado por la paz, la tranquilidad y el diálogo. En cuanto a la Junta de Paz de Trump, Rusia no estará presente en su primera reunión. Не будет представлена на заседании Совета мира. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha confirmado que Moscú no tendrá representantes en la reunión inaugural de la Junta, ya que el papel de Rusia en esta Junta de Paz aún se está formulando. Por cierto, que tanto la Unión Europea como Egipto planean ampliar el entrenamiento de las fuerzas policiales palestinas siguiendo el plan para la recuperación de Gaza de Donald Trump. En cambio, entre los seleccionados no estarán incluidos aquellos agentes que tengan algún tipo de vinculación con Hamas. Sobre Ucrania, el Kremlin avisa de una nueva ronda de negociaciones con Kiev pronto. Su portavoz Dmitry Peskov no ha dado más detalles ni sobre el lugar ni la fecha exacta escogida. Esas reuniones sucederían a las conversaciones trilaterales mantenidas por Rusia, Ucrania y Estados Unidos la pasada semana en Abu Dhabi. Y también... Не отказывался от прямых контактов. Более того, президент Путин всегда говорил о предпочтительности контактов. Sobre las relaciones con Europa, ha señalado que Vladimir Putin no rechaza en ningún caso el contacto directo con el resto de líderes europeos. También ha especificado que ni el presidente francés Emmanuel Macron ni el canciller alemán Friedrich Merz se han puesto en contacto con él. Macron не предпринимает попыток, здесь особо попыток-то не нужно принимать при желании и при необходимости. Peskov ha explicado que Putin nunca ha rechazado contactos directos incluso ante serios desacuerdos. Ambos líderes han declarado que durante esta semana que sería indicado retomar las relaciones con Rusia. Por su parte, el presidente ucraniano asegura que los Patriot son la mejor respuesta a los misiles rusos. Unos misiles fabricados en Estados Unidos, a lo que Zelensky ha llamado a los aliados a enviar más unidades. También ha agradecido la creación por parte de la OTAN de la lista de requisitos prioritarios de Ucrania para el suministro de armas críticas y con respecto al plazo ha indicado la necesidad de que los envíos se produzcan lo antes posible, para así poder hacer frente al aumento de los ataques rusos. Esta noche Ucrania ha informado del lanzamiento por parte de Rusia de 25 misiles y 219 drones. Entre tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insiste en que Estados Unidos está haciendo justo lo que tenemos que hacer en lo que respecta a Ucrania.
Así, Rutte ha rechazado la idea de que Washington no esté ejerciendo suficiente presión sobre Rusia para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania, defendiendo la labor de Estados Unidos en las negociaciones. Además, ha mencionado las sanciones contra Rusia adoptadas por la administración Trump, así como la venta de armas a Ucrania a través de la iniciativa PUR. Sobre el Ártico, ha asegurado que la OTAN es capaz de defender tanto su flanco oriental como el Ártico, argumentando que la amenaza rusa a largo plazo está ahí y no hay que ser ingenuosos con respecto a China. Mientras, el Reino Unido promete un paquete de defensa de 540 millones de libras para Ucrania, de los que 290 millones irán destinados a la compra de 1.000 misiles ligeros, mientras que la cantidad restante se utilizará para comprar interceptores. Estos están presentes en la lista de requisitos prioritarios para Ucrania de la OTAN. También el Reino Unido ha anunciado que entregará 1.200 misiles de defensa aérea y 200.000 proyectiles de artillería adicionales en los próximos meses, mientras los aliados revisan las necesidades militares de Ucrania para 2026. En la otra cara de la moneda está Hungría, que reitera que la Unión Europea en su conjunto debe dejar de financiar a Ucrania. First, stop the war. War is bad for the business. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha insistido en que Budapest dejará de financiar a Kiev y ha instado a que la Unión Europea también debería gastar dinero en sí misma y no enviarlo a otras partes. Orbán ha explicado que el reciente comportamiento amenazante de ciertos funcionarios ucranianos muestra claramente que la idea europea de construir y mantener un enorme ejército ucraniano armado con dinero europeo es contraria a los intereses de seguridad de Hungría. Y también tenemos que mirar a Estados Unidos y a China, porque se están preparando para extender su tregua comercial mínimo un año más cuando Trump visite el gigante asiático a principios de abril. Y se reúna en Beijing con su homólogo chino Xi Jinping. Además, los líderes podrían reducir los aranceles y ampliar las compras chinas de soja estadounidense con el objetivo de obtener beneficios económicos a corto plazo antes de las elecciones intermedias estadounidenses. El acuerdo, alcanzado por primera vez en Busan el año pasado, había aliviado los aranceles y las restricciones a las exportaciones. Y en cuanto a los aranceles de la administración Trump a Canadá, la Cámara de Representantes ha aprobado una resolución para rescindirlos. Una votación que se ha saldado con 219 votos frente a 211. 6 republicanos se han unido a los demócratas en su apoyo, mientras que solo un demócrata se ha opuesto a la medida. La resolución pasa ahora al Senado, aunque Trump ha señalado que la vetará si se aprueba en la Cámara Alta. Sobre Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha asegurado que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente legítimo del país. Sí, sin duda alguna. So yes, I can tell you that President Nicolás Maduro is the legitimate president. They are both President Maduro. En una entrevista a NBC News, Delcy Rodríguez ha añadido que como presidenta interina ha estado muy ocupada y que está considerando viajar a Estados Unidos tras recibir una invitación de Trump. Por su parte, Trump ha celebrado la mejora en las relaciones con Caracas, felicitando el proceso a su equipo gubernamental y calificándolas de extraordinarias. Ahora mismo, el presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético, Doug Burgum, le ha confirmado a Trump que Estados Unidos venderá ese petróleo de Venezuela a China, en unas ventas de petróleo venezolano que superan los $1.000 millones según fuentes del gobierno estadounidense. We've been dealing with Delcy for 5 weeks now. It's been an amazing El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en su visita a Venezuela, ha comunicado que esta cifra puede quintuplicarse próximamente. Y como decimos, en estos momentos se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al frente de una rueda de prensa. Está comentando varios asuntos. Entre ellos, anuncia que el presidente chino Xi Jinping vendrá a Estados Unidos en el mes de abril y también, ha destacado esas buenas relaciones que mantiene con su homólogo del gigante asiático, pero también ha hablado sobre Irán, un asunto bastante sensible ahora mismo. Dice que tienen que llegar a un acuerdo con Irán, que si no será muy traumático para Teherán si no se llega a ese acuerdo, y que el acuerdo en última instancia va a depender de él, del presidente Trump. Ha puesto fecha a ese posible acuerdo. Dice, supongo que se podría llegar a un acuerdo durante el próximo mes. Entonces, de aquí a un mes es probable que veamos negociaciones y un posible acuerdo con Irán, con el que dice que va a hablar todo el tiempo que quiera. A medida que vayamos conociendo más información, les iremos informando acerca de esas declaraciones, pero mientras seguimos en clave de política estadounidense, los funcionarios federales de Estados Unidos se retirarán de Minnesota.
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, ha informado que Trump ha decidido poner fin a la operación migratoria en Minnesota, que según él ya ha reducido el número de objetivos para acciones de aplicación de la ley, y muchos extranjeros han sido arrestados y detenidos de las calles, aunque todavía quedaría mucho por hacer. A pesar de la retirada, Homan ha insistido en que esto no significa que la administración se esté echando para atrás en la aplicación de la ley migratoria o en la promesa de deportaciones masivas, sino que está redistribuyendo al personal para dar prioridad amenazas a la seguridad pública y nacional. Y también tenemos que mirar a la decisión del juez de Estados Unidos de rechazar la solicitud de suspensión presentada por la BBC en el caso de difamación contra Donald Trump y fijar la fecha del juicio para febrero de 2027. El juez federal Roy Altman ha denegado la solicitud de la cadena británica de suspender la fase en la que ambos pueden obtener pruebas de otras partes y ha fijado la fecha del juicio para febrero de 2027 con una duración de 2 semanas. La demanda de $10.000 millones fue interpuesta por el presidente Trump por la edición de un discurso que daba a entender que incitaba a sus seguidores a asaltar el Capitolio. Trump había acusado a la cadena pública de difamarlo por unir partes de un discurso pronunciado el 6 de enero de 2021, donde se había omitido una larga sección en la que pedía una protesta pacífica. Miramos en clave económica. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan en 5.000 hasta las 227.000. Durante la semana que finalizó el 7 de febrero, según el Departamento de Trabajo, la cifra se ha ubicado por encima de las 222.000 peticiones anticipadas por el consenso. El promedio móvil de 4 semanas ha aumentado en 7.000 con respecto al promedio sin revisar de la semana anterior, situándose en 219.500 puestos. Por su parte, la tasa de desempleo ha asegurado que se ha situado en el 1,2% en la semana que finalizó el 31 de enero, manteniéndose sin cambios con respecto a la semana anterior. Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos disminuyen un 8,4% en enero. Además, según un informe publicado por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, en términos interanuales disminuye un 4,4%. También el índice de ventas de viviendas existentes disminuye en todas las regiones, tanto mensual como anualmente. Por último, la Agencia Internacional de la Energía reduce la previsión de crecimiento de la demanda de petróleo para 2026 a 850.000 barriles diarios. Frente al promedio de 775.000 barriles por día de 2025. El pronóstico para 2026 se ha revisado a la baja respecto a la proyección de enero de 930.000 barriles al día. Mientras tanto, se prevé que el suministro mundial de petróleo disminuya en 1,2 millones hasta los 100,6 millones. Además, se pronostica que la producción mundial de petróleo aumente en 2,4 millones en 2026 hasta los 100,86 millones de barriles por día, con un crecimiento repartido aproximadamente a partes iguales entre los productores no pertenecientes a la OPEP y los de la OPEP.